Mire, que... señores, estamos en mi canal de YouTube y aunque hayan oído, el señor Guillermo Cueto tiene 11 nietos. Yo les voy a decir una cosa, señor Guillermo, mi hija tiene 24 años, ya se graduó de la FIU, tiene su novia, espero que se case y quiero tener nietos. Ya quiero sentir esa emoción del cariño, de que ya no hay esa preocupación de uno como padre de llevarlos adelante, del día a día, el que llegaste tarde, no, sino disfrutarlos y entregárselo a los padres. Eso debe ser maravilloso, ¿verdad? Se establece mucha unión con los nietos y se le puede pasar muchas cosas muy agradables en deportes, en educación, en fe, en Claro. principios, etcétera, que Pero es la muy... responsabilidad es de los padres. Tienen a Sí, sus padres que son los que lo van a criar. Uno está claro. para darle eso, así que lo comparto con usted. Mire, señor Guillermo, yo sé que tiene también la agenda ocupada, le agradezco la amistad, le agradezco estar conectado aquí, pero bueno, regáleme unos minutos más. Fíjese, Irán, Venezuela, Irán, Venezuela, Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Cuba, todo este, Hezbollah, ajá, ELN, Hezbollah, FARC. el, ajá, todo eso. ¿Qué hay detrás de esta supuesta compra de misiles de largo y corto alcance, tierra-tierra, tierra-mar? ¿Qué hay detrás? ¿Qué sospecha usted como especialista en la materia? ¿Qué hay detrás de esto? Esto tiene dos razones e intenciones. Primero que nada, verdaderamente tratar de pasar, de fortalecer a Venezuela desde un punto de vista bélico, de armamento, etcétera, que lo han estado haciendo anteriormente Irán y Rusia, como sabemos, desde el tiempo de Putin con Chávez y desde el tiempo de Irán con las cosas que está haciendo en Venezuela, la presencia de Hezbollah, que es una realidad en Venezuela, como los Quds. Recordemos que el general de las fuerzas iraníes de los guardias revolucionarios de Irán, Soleimani, que fue ajusticiado por un dron de los Estados Unidos, era el director de los Quds y de las fuerzas irregulares que están presentes en Venezuela. Eso es muy importante que se sepa, porque Irán tiene fuerzas irregulares de los Quds, igual que tiene facciones que están debajo de la dirección de Irán, de Hezbollah y de Hamas en Venezuela. Y desde Venezuela ellos hacen operación en Colombia, en la región, en los países colindantes, en el hemisferio. Así que, volviendo a lo de los cohetes, ellos van a tratar de fortalecer la parte bélica de Venezuela, pero al mismo tiempo es una imagen de coerción, de fuerza, La amenaza. de amenaza, exacto, contra la región, en contra el continente y contra los Estados Unidos y geopolíticamente globalmente. ¿Por qué? Porque Irán en este momento está en una confrontación, obviamente totalmente conocida, contra los Estados Unidos. Y los Estados Unidos está haciendo sanciones cada vez más fuertes en contra de Irán y, muy importante, acercándose al mundo árabe con este tratado de Israel, con los países de los Emiratos Árabes. Y ahora se van a ir sumando otra serie de países árabes para hacer una serie de negociaciones y de arreglo respecto a Palestina y a Israel con Palestina, etcétera. Eso es sumamente importante y vital en todo lo que estamos hablando, porque eso afecta directamente a Irán y la esfera geopolítica y de influencia en el traspatio de ellos. ¿Okay? Entonces, por el hecho de que ellos están fortaleciendo el traspatio de ellos y las geopolíticas de ellos allá en el Medio Oriente, en el Estrecho de Hormuz, en el Golfo Persio, etcétera, al mismo tiempo lo están haciendo paralelamente como un objetivo estratégico coordinado en el hemisferio. ¿Por qué? Porque entonces ponen a Estados Unidos en dos frentes distintos y una preocupación y una presencia y una imagen de fortaleza de Irán, fortaleza entre comillas, en el continente. Y ahí es donde están ellos posicionándose en este momento con respecto a los cohetes que van a entregar hipotéticamente, pero bueno, que están negociando para entregar en Venezuela y cómo eso repercute con Colombia y cómo eso repercute en la acción de Venezuela dentro de Colombia. Ahora fíjese, ¿pasarán esos cohetes si es que ya no están en Venezuela? Porque No, esa gente no están en Venezuela. no.
Ok, y tampoco lo dejará pasar recordando el operativo antinarcótico y con ese despliegue de la más alta tecnología marina de los Estados Unidos frente a las costas de los estados de Venezuela, mejor dicho. Sí, los Estados Unidos, y en otras ocasiones hemos hablado, Alejandro, de hay precedentes de los Estados Unidos a evitar lo que hay, o sea, pasar la línea roja que no se puede, nadie puede pasar. Lo vimos en la crisis de los misiles de octubre en Cuba, de que los Estados Unidos pararon un convoy de barcos rusos, que ahí fue casi el principio potencial de la Tercera Guerra Mundial, porque si los barcos rusos no se dejaban parar y examinar, los Estados Unidos tenían órdenes de tirar, o sea, de tirarle, o sea, pararlo a cualquier manera. Pero Claro. bueno, eso se pudo neutralizar, eso fue uno. Después te explicaba que en Punta Huete, en Nicaragua, los rusos y los cubanos hicieron una pista, la pista de Punta Huete en Nicaragua, que era para traer MiGs y bombarderos soviéticos Bear estratégicos con potencialidad y la capacidad, no potencialidad, con la capacidad de llevar ovejas nucleares a Nicaragua. Terminaron la pista, pero el presidente Ronald Reagan, sabiendo, porque eso nos entró a nosotros por distintos canales de inteligencia, de distintas metodologías funcionales, supo de que iban a mandar los MiGs, los rusos, a Nicaragua. Y dijo, y esto se pasó de distintas maneras, no fue públicamente, pero se le dijo a Cuba y se le dijo a Nicaragua y se le dijo a Rusia, de que si ellos trataban de que llegasen los MiGs a Nicaragua, a Punta Huete, o un bombardero soviético, los Estados Unidos iba a invadir a Nicaragua. Tan simple como eso, y no fue una declaración formal, pero sí ese tipo de aviso Colateral, se como le llevó a llaman. cabo. Colateral, sí. Ok. Entonces, esto es lo mismo que está pasando en estos momentos. Los Estados Unidos le está diciendo a Irán, con la presencia de fuerza que estábamos hablando, que son los destroyers de los Estados Unidos, los barcos de los Estados Unidos, los Marines de los Estados Unidos, los soldados de infantería de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que está fuera de las costas de Venezuela y en el área del Caribe. Eh, no hay, no creo que haya, pero no hay en realidad, ninguna operación contra narcóticos que tenga Marines envueltos, que tenga soldados de por miles envueltos, que tenga componentes aerotransportados o de fuerzas especiales en este tipo de operación, o que tenga una serie de assets, de activos marítimos y de Fuerzas Armadas para hacer una operación anti-narcótico. O sea, lo que eso refleja, reafirma y garantiza y advierte que los Estados Unidos no va a permitir nada en la región que vaya a cruzar esa línea roja. Y ese es el caso de las armas de Irán en este momento, o de los cohetes de Irán, diciendo que lo van a llevar a Venezuela. Nosotros tenemos la capacidad, nosotros desde el punto de vista genérico de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos, la capacidad de monitorear por muchísimas maneras todo el transcurso, la trayectoria, la localidad y los componentes que hay dentro de un barco, Así es. de distintas maneras. Así que eso los Estados Unidos no lo va a permitir. Es una gran noticia, señor Guillermo. Antes de despedirlo, quisiera que me diera su lectura de la Venezuela actual. Una Venezuela en medio de esta pandemia que va creciendo, que el oficialismo habla de 40.000 casos de contagio del COVID-19, sin embargo nadie le cree estas tiranías porque no lo manejan, pero la realidad es que han muerto casi 100 médicos y personal médico, van muriendo todos los días, incluso en los cuarteles, los presos políticos contagiados. No hay manera de controlarlo porque no hay agua, no hay electricidad, haber clases porque hay un temor a que se convierta en una hecatombe. Eso, por supuesto, como el aderezo a una crisis que venimos viendo de falta de gasolina, de medicina, de todo, de todo. ¿Cómo me describiría usted desde lejos, desde fuera, como cubano, pero como un gran seguidor y un luchador por la libertad de ambos pueblos o de los ciudadanos venezolanos y cubanos? A la gente le molesta mucho que diga la palabra pueblo, voy a tratar de quitármela y hablar de ciudadanos. ¿Cómo lo ve el señor Guillermo Cueto? Ok, fíjate Alejandro,
Aquí hay dos canales, los visibles y los invisibles. Y eso yo te lo digo a ti muy frecuentemente, que hay canales visibles y hay canales invisibles. Los canales invisibles, voy a empezar por ahí, es que los Estados Unidos, aún en Cuba, y esto lo digo categóricamente porque yo he participado en eso, ha ayudado a crisis increíblemente mortales, letales, dramáticas dentro de Cuba desde el punto de vista de salud, y ha ayudado a Cuba. Cuba no ha agradecido a los Estados Unidos nunca ni nada, pero han habido epidemias nacionales en Cuba y los Estados Unidos han ayudado al pueblo cubano. Eso no se le dio mucho bombo, platillo, y Cuba no lo reconoció, pero eso ha pasado. ¿Qué quiero decir con eso? Los Estados Unidos es un país de un corazón que no le cabe en el pecho, como pueblo y a los ciudadanos, independientemente, institucionalmente, y tanto el sector privado como el sector gobierno. El americano es generoso y nosotros somos americanos y nosotros somos generosos y nosotros respiramos la generosidad de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos, a todas las capas sociales y a todas las razas y a todas las etnias que hay en los Estados Unidos, como también la ayuda exterior de Estados Unidos en el mundo entero a través del USAID en todos los continentes. En el caso de Venezuela, se sabe, y esto es público, que ha habido ayuda del exterior a través, entregada al gobierno, déjame tal vez refinar un poco la palabra, entregada a instituciones internacionales dentro de Venezuela con ayuda humanitaria. O sea, que ha habido entrega de ayuda humanitaria en Venezuela. Bueno. No te puedo cuantificar las cantidades, sí sé una serie de instituciones que lo han estado haciendo, de la misma manera que te puedo decir que han habido otra serie de metodologías de entrega de ayuda humanitaria, que no voy a entrar en detalle en eso. Pero no nos va a abandonar Estados Unidos a pesar de Guaidó, a pesar del régimen. Los Estados Unidos no va a dejar, no va a dejar de que haya una hecatombe humanitaria en los Estados Unidos, en Venezuela. En ese sentido, se va a continuar y se va a aumentar la ayuda de una serie de medidas profilácticas de mitigación y de ayuda médica y de equipo a las instituciones de Venezuela. Al mismo tiempo, esto es una buena oportunidad y esto es un poco también wishful thinking, deseando que fuese así, de que al fin el grosso, las grandes cantidades que hay en las distintas fronteras con Venezuela y en aeropuertos en distintas partes de la región, con ayuda masiva e increíble al pueblo de Venezuela, pudiera entrar. Y esto es una oportunidad hipotética, o sea, posible, una probabilidad, no, una posibilidad de que esto pudiera ser. Para eso se necesita la voluntad política del régimen de Maduro o la voluntad de personas que están dentro del régimen de Maduro, pero que no comulgan con los extremismos de Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimiro Padrino, de Tarek El-Aissami y de todos los elementos exógenos geopolíticos que estamos hablando. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela y dentro de las fuerzas gubernamentales administrativas de Venezuela, yo estoy seguro que hay personas que están totalmente en contra de la situación que está aconteciendo en este momento en Venezuela, y es posible, y le pido a Dios y a la Virgen, que este sea el momento que ellos digan, no, esto no es posible, y se rebelen de una manera o de otra. Esa es la parte que yo creo que sería lo más factible. No hay que mencionar nombres de quién entraría, no, yo creo que eso sería un momento de transición, un momento de recobrar el control de los destinos de una nación y de la vida de los venezolanos, y de ahí entonces poco a poco crear un gobierno o una junta inicial hacia una transición y después un gobierno de transición hacia unas elecciones libres. Pero yo creo que todo eso es posible, Bueno, yo difiero un poquito de usted porque yo creo que esta narcotiranía nos ha enseñado los dientes estoy hablando
de las personas dentro del régimen Claro, yo lo sé están que no en estén de contra acuerdo. del régimen y que Es que yo, pudieran. señor Guillermo, yo no creo que haya nadie que, si lo han permitido, yo, Alejandro Marcano, me quedo con la postura de usted que es mucho más esperanzadora, pero bueno, yo en ese punto, vamos a ver qué decide Dios, que es el que todo lo ve y el que todo lo puede. Nosotros los humanos, yo creo que apostaría a que fuera como usted lo está planteando. Señor Hay Guillermo, gente que dice que Dios es venezolano, hay gente que dice que Dios es cubano y a veces que dice que Dios es americano. Así que con cualquiera de los tres o cualquier otra, con tal de que sea un Dios que lo es, que ayude a todos nuestros pueblos, estamos bien. es que el Dios está allí para ayudarnos, para que Claro, seamos felices. Los que nos saboteamos somos nosotros mismos como seres humanos. Así hay que que acercarse a Dios, hay que as- acercarse a Dios. y eso es fundamental. Yo lo insisto, la gente dice, no, pero ¿por qué lo nombras tanto? Porque es lo más grande que tenemos. Es lo más grande, lo más amoroso. No hay nada que uno le pida que no lo complazca a uno, pero cuando uno lo hace con fe. Y bueno, yo Y estoy ahí de... está la solidez de nuestros valores, está basado en eso. Así mismo No es. son valores ideológicos, hipotéticos, utópicos o Mm, filosóficos. Está basado en una fe y está basado en unos valores que nos da esa fe. Así mismo es. Señor Guillermo, gracias por su tiempo. De verdad, lo he tenido grabando casi 1 hora y media, pero le agradezco de verdad su disponibilidad. Gran placer, Igualmente, Alejandro. saludos a la Siempre. familia y que Dios los Mi cuide. cariño, mi respeto y mi amistad. Igualmente para usted. Un abrazo grande. Igualmente.